La palabra de Dios es enseñanza para vivir bien, nada más. Vivir bien, nada más. Yo les decía hace un momento, de nada sirve tanto trabajo que la gente pueda querer hacer para Dios o querer presentar para Dios si su propia vida espiritual está hecha un desastre. Acuérdense de la situación que vimos en el mes pasado, sí, donde hablamos de Ageo, de cómo Dios les habla que si un inmundo tocaba a lo santo y lo santo tocaba al inmundo. Entonces toda esa enseñanza que vimos de Ageo, que se encuentra ya en las grabaciones de Ageo, vimos que a Dios lo que le interesaba es que la gente viviera bien, nada más. No le interesaba que hiciera grandes cosas, porque las grandes cosas las hace Dios. Nosotros nunca podremos hacer grandes cosas, ni siquiera transformar la vida de nuestros hijos. Aún la vida de nuestros hijos los transforma Dios. Amén. Entonces, lo único que tenemos nosotros es que darle un buen ejemplo, hacer un buen trabajo, aprender, pero hasta ahí nada más. Así que hoy tenemos algo importante en cuanto lo vemos en el capítulo 3 de Zacarías. Y hoy estaremos analizando el capítulo 3 que acabamos de leer en el principio, en el cual vamos a ver al sumo sacerdote Josué. Ahora, fíjense en lo que ustedes leyeron en su casa, en el capítulo 3 de Zacarías. Vamos a encontrar que el sumo sacerdote dice que lo miró en la visión que lo vio Zacarías. ¿Cómo lo vio? ¿Vestido de qué? Estamos hablando del sacerdote, del representante del pueblo ante Dios. ¿Cómo estaba vestido? De vestiduras viles. En otras palabras, estaba vestido en una condición que no era presentable delante de Dios. Pero les vuelvo a repetir, no pierdan de vista, era Josué, el sumo sacerdote, el que se paraba cada año a hacer, perdón, hermana. Amén. Iba a representar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo va ese hombre? ¿Cómo lo mira Josué? A Josué. Sucio. En otras palabras, estaba representando al pueblo sucio en sus pecados y luego la incompetencia personal de un individuo que iba a entrar al lugar donde iba a dar el sacrificio por el pecado del pueblo. O sea, en otras palabras, a interceder para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero él mismo no estaba limpio. ¿Pueden ver esto, hermanos? Y el problema grave que encontramos aquí es que ahí se encontraba Satanás también. Y lo que estamos mirando aquí es un momento en el cual estamos hablando de un juicio. Estamos hablando de un momento en la corte. Estamos hablando donde hay un acusador y hay un juez. Dios juez. Está Josué sentado como acusado, está frente al juez como acusado, y a la derecha se encuentra el acusador, acusando a Josué. Sin embargo, hay algo importante en lo cual nosotros podemos ver, y es que el versículo 2 dice: el capítulo 3, versículo 2, dice, y dijo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Jehová que ha escogido, amén, te reprenda. Algo importante es entender que Dios tiene todo el poder para escoger lo vil de la tierra, personas, vamos a decir así, incapaces de poder representar o presentarse simplemente delante de Dios, pero que sin embargo dice la palabra de Dios que a través de Cristo Jesús podemos o tenemos entrada al trono de su gracia. ¿Entendemos esto, hermanos?
El sacerdote entraba para hacer sus sacrificios, para presentarse ante Dios. Y dice aquí la palabra de Dios también, que en el Nuevo Testamento, que nosotros a través del Señor Jesucristo tenemos entrada al trono de su gracia. Pero no por nuestras obras. Ahora sí que me estoy acordando del tema del domingo pasado. No porque somos capaces o tenemos capacidad de nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos capacidad alguna. Nuestra vida constantemente, si no hierra en una cosa, hierra en la otra. Es por su puritita gracia. Entonces, cuando el versículo 2 dice, Jehová ha escogido a Jerusalén. En otras palabras, Jehová podía haber escogido a cualquier otro país, a cualquier otra persona, a cualquier otro individuo para formar una nación, pero escogió, hizo lo que quiso hacer y tomó a Jerusalén y lo escoge, pero resulta que no es la persona adecuada. Y dígame quién es la persona adecuada. Dígame quién es el pueblo adecuado. No hubo ninguno, todos le han fallado a Dios. Y me imagino que usted y yo también. Dios escoge y levanta a un hombre y ese hombre falla. Pone un rey, lo hace juez, lo hace rey, lo levanta, lo ayuda y le falla. Amén. Lo trae a usted, lo escoge a usted también para que le sirva y luego ¿qué hace usted? Le falla. Amén. Le fallamos al Señor. Entonces Dios, por eso es que menciona el Nuevo Testamento, no es por obras para que ninguno se gloríe, mas es, dice, por gracia. Amén. Es Efesios capítulo 5. No, habla todo el capítulo, habla de eso, de la gracia del Señor. Esto es lo que está mostrando Zacarías desde aquellos tiempos. Y dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Por qué? Porque el 2 dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y si estaba para acusarle, es porque tenía pruebas. Estaba seguro de que Josué no era el sacerdote adecuado. No era la persona que pudiera estar delante de la presencia de Dios intercediendo por un pueblo, porque ni siquiera él tenía vestiduras correctas, limpias, apropiadas. ¿Entendemos esto, hermanos? Podemos comprender la magnitud de estas palabras y de esta visión también en Zacarías. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, Josué venía de un incendio, o sea, de un castigo, de una situación difícil, ¿dónde? En Babilonia. ¿Y qué es lo que era? Dice, algo que se había arrebatado del incendio. Un tizón es un pedazo de palo quemado, ¿sí? Un palo quemado, viene humeante ahí, todo quemado, todo lleno de tizne. Dice, lo rescaté. La viva imagen de todos nosotros. La viva imagen de todos nosotros que Dios nos rescató de nuestros pecados. Y literalmente nos arrebató del infierno, de nuestra condenación eterna, porque dice la Biblia que toda el alma que pecare, esa morirá. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Literalmente estamos arrebatados del infierno. Y en este caso estamos viendo aquí una porción donde le dice, estamos leyendo el capítulo 3 de Zacarías, versículo 2. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios, amados hermanos, hace grandes cosas con lo que es algo digno de ser quemado. Dios tenía ahí a un sacerdote, a un sumo sacerdote, y lo compara con un tizón arrebatado del incendio. Así que no es por obras, no es porque somos capaces, es porque Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer siempre para poder llevar una vida que le honre y le glorifique. Así que olvidémonos, hermanos, de estar pensando en hacer grandes cosas para nuestro Señor. No hay más grandes cosas para su Dios que usted haga, que sea fiel. Que nos encontremos fieles, que nos hallen fieles. Decía, y creo que lo repito toda mi vida desde que me conocen,
que hoy vengan y lo vean a usted adorando a Dios y después de 5 o 6 años que vuelvan a venir a verlo o lo vean otras personas, sigan viendo al mismo adorador, al mismo Hijo de Dios, no aquel que, oye, ¿ahora qué pasó contigo? Ah, no, pues es que ya ahorita ando un poquito resfriadito, ando un poquito retiradito. ¿Eso es broma o qué? Ah, pero si quieren hacer grandes cosas para el Señor, quieren que se hable de ellos, que se diga de ellos, que dejaron una huella cuando pasaron por esta tierra. La mejor huella que podemos dejar es nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, que podamos caminar fieles en el Señor, que Dios hará las grandes cosas. Así que no somos, hermanos, más que un tizón arrebatado del incendio. Eso es lo que todos somos, pero sin embargo Dios hace grandes cosas, así como lo hizo con este siervo Josué. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de fiesta. Amén. Ropas de gala. Las ropas viles, aquí lo aclara, era su ropaje, su vestidura de ¿qué? De pecado. Amén. De pecado. Dice, pero ahora yo lo he quitado y te he hecho vestir de vestiduras de gala, de fiesta. Dios es el que hace todas estas cosas en nuestras vidas, hermanos. Es difícil para nosotros muchas veces comprender todas estas cosas, pero por ello deberíamos estar felices. Ahora mire lo que dice el versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hermanos, ¿se recuerdan el mensaje del domingo pasado? De lo que les decía yo, que Cristo Jesús vino a este mundo a cargar, amén, todos nuestros pecados, dice, y que por su llaga nosotros fuimos curados. Él cargó, dice, en él el pecado de todo el mundo. Y luego dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados fueron también juntamente con él sepultados. Amén. Entonces, aquí hay algo importante. Lo mismo que pasa aquí, lo mismo vemos en el Antiguo Testamento, que pasa esto aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Zacarías lo vemos ahora en el Nuevo Testamento, más claro para nosotros poder comprenderlo. Pero es entre el versículo 4 que le dice, mira, que he quitado de ti tu pecado. Y luego el 7 dice, y así dice Jehová, si anduvieres por mis caminos. En otras palabras, ahora amén, obediencia. De aquí se acabó tu pecado. Ahora anda por mi camino. Ahora tienes oportunidad de lo que nosotros conocemos hoy en día como una vida nueva en Cristo Jesús. Que somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Creados para buenas obras. Amén. Y es lo mismo, en otras palabras, pero es la misma manera de pedirle Dios a su sacerdote Josué, cuando le dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. En otras palabras, yo ya quité tu ropa vil, ya quité tu pecado. Ahora tienes la oportunidad. Ya te vestí con ropas de gala. Ahora te toca caminar por mis ordenanzas, hacer todo lo que yo te he mandado para que puedas gobernar realmente. Entonces la oportunidad la tenemos todos también hoy en día, hermanos. La oportunidad de saber que Cristo Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Que todos los que creemos en Él podemos saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué estar triste? ¿Para qué es un vestido de gala? Es para una fiesta. Cuando tú te vistes de gala es para un momento importante. No es un momento para que estés con la cara larga, triste. No, es un momento para que te goces, te alegres, porque te estás vistiendo para una buena ocasión. Y Cristo Jesús nos ha vestido para vivir felices, vivir la vida nueva, la vida completa, plena en Cristo Jesús. Amén. Preguntas hasta aquí, hermano, de lo que estudiaron. Deténganme, porque si no,
Agárrenme, porque yo corro y me voy por todo el libro de Zacarías y ya no me agarran de vuelta, ¿eh? Pero pregunten. En esta parte, hermano, de hecho en la predicación, ¿verdad? Cuando usted decía de que ese ejemplo que nos daba, ¿verdad? Y acerca de lo del libro, que todas las cosas estaban escritas. El registro de nuestra Ajá. vida, sí. Pero aún así, como quiera, todo está escrito y el Señor como quiera nos llamará cuentas todavía por eso, como, ¿no? Ah, ok. Y porque justo alguien me estaba preguntando, bueno, la hermana, ¿verdad? Que fue. Ella justo una semana antes me estaba preguntando acerca de eso y yo dije, qué bueno que el pastor habló de eso y ojalá que ella lo haya entendido, ¿verdad? Porque La Biblia es clara cuando dice que Él, nuestros pecados, hay un ejemplo que hace, ¿verdad? No es que los lance a la mar, pero es un ejemplo que da de que Él dice que a lo más profundo de la mar, dice, pero es claro cuando dice y no los trae más a memoria. O sea, Él se acaba eso. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Limpiar es si algo está manchado de mi ropa y tú vas y lo limpias, lo lavas, ¿verdad? Con agua y jabón y lo limpias, quedó limpio, ya no está más ahí. Ya quedó aquí limpio. Entonces Dios nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque su sangre preciosa fue derramada para el perdón del pecado de todos nosotros. Amén. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí tiene sentido. Amén. Ahora bien, de ahí del momento en que el Señor nos limpia y caminamos con Él, no se acuerda del pasado, pero de ese momento de caminar para adelante con Él, de ahí sí vamos a tener. Amén. Es el versículo 7 que les acabo de decir, Sí. ¿no? Le dice Dios, ya te vestí de gala y ahora empieza a caminar en mis caminos. Amén. Porque antes... claro que sí. Y ya la demanda ya no es, acuérdense, ya la demanda ya no es como con el mundo. Ya no es como nuestra vida pasada. La demanda ahora entre los que somos hijos de Dios está en Primera de Corintios capítulo 11. ¿Se acuerdan de eso? Vayan a Primera de Corintios capítulo 11. Aquí hay un problema con la gente que piensa que porque ya Dios perdonó nuestros pecados, ellos pueden seguir pecando y tranquilamente. No, un momentito. O otros también que no creen que Dios nos limpió de nuestros pecados, porque ¿cómo es posible? Si nosotros podemos seguir teniendo fallas delante de la presencia de Dios, bueno, sí, pero tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Y una cosa es el trato que Dios tiene con nosotros como criaturas pecadoras, y muy diferente el trato que Dios tiene con nosotros como hijos de Él, pecadores. Son dos tratos bien diferentes, bien diferentes. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17, que es la enseñanza de la Santa Cena, que hace Pablo. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí en la Santa Cena? ¿A los pecadores de allá afuera o a los pecadores de adentro? ¿Sí? A los hijos se está refiriendo. No está hablando a los pecadores del mundo. Aquí Pablo está hablando a los pecadores, hijos de Dios, pecadores. Mire cómo refiere Pablo esta escritura. Pongan atención a esto. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, o sea, al decirles a ustedes o a escribirles a ustedes esto que les voy a notificar en estos momentos, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando se juntan, cuando se congregan como iglesia, como asamblea, no lo hacen para hacer algo bueno, sino para hacer cosas peores, no para mejorar. Pues en primer lugar, y empieza a ser puntual, cuando os reunís como iglesia, ¿verdad? Como asamblea, oigo que hay entre vosotros divisiones. Para comenzar, empiezan las divisiones en las reuniones que ustedes tienen. Y en parte lo creo. Pablo está diciendo, estoy oyendo, alguien me está comunicando, alguien me dijo. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Así que no se quejen de los problemas que hay en una iglesia. Yo no voy a la iglesia porque hipócritas, gente falta, gente esto. No, dice Pablo, es necesario que haya, porque de esa manera también se ven los que son aprobados y los que no lo son. Los que son los prendemechas, ¿verdad? Los que andan haciendo problemas, que no son aprobados de Dios. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque ellos se reunían, ¿verdad?, a hacer sus fiestas, sus banquetes, y ellos pensaban, era parte de la Santa Cena que ellos tenían, tipo tradición judía. La Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo viene implantada ¿de qué momento? No, cuando Él lo hace en el aposento, exacto, amén, y viene siendo un paréntesis que hizo Él en una fiesta llamada Pascua, ¿sí? Al comer la cena de la Pascua, hizo un paréntesis Él para enseñarle a la iglesia o dejarle lo que era la Santa Cena. Ahora ya no la Pascua es en remembranza de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Él hace un paréntesis de lo que Él iba a hacer. Iba a ser ahora Él, el Cordero, que iba a morir por el pecado, ahora la liberación de todo el mundo. Amén. Entonces, la Santa Cena viene siendo una ceremonia que Dios instituyó en el momento en que estaba celebrando la Pascua. Entonces, mucha gente después, como la iglesia fue judía, lógicamente también hacían ese tipo de comidas, y entre la comida hacían la Santa Cena. Pero Pablo, ya a los corintios, les dice, es que eso que ustedes están haciendo está muy mal. Porque cuando se reúnen, realmente no se reúnen para la Santa Cena, ustedes se reúnen nada más para hacer su pachanga ahí. Nada más se reúnen a comer. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, que sí, es un desorden, cada quien llevaba su comidotota, ¿verdad? Y otro... como ellos querían, y lo que de acuerdo a ellos, a su capacidad, vamos a decir, económica tenían. Porque los más pobres también se quedaban pues nomás mirando, ¿verdad? Y otros estaban en una bebedera que ya estaban bien embriagos. Dice, otros ya están bien embriagados. Por lo tanto, le dice, eso no es la cena del Señor. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Luego dice, bueno, ya saben ustedes esta parte, ¿va? Donde dice ahí que porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Voy a saltear un poquito porque este no es mi tema, pero solamente quería enseñarles la diferencia entre el castigo de la persona que no es hija de Dios, que vive en esclavitud de pecado, y los que somos hijos de Dios, el trato de Dios con nosotros. Aquí va, es en el versículo 27. Bien, entonces ya vimos cómo las personas se sentaban a cenar la cena del Señor. Dice, de manera, el 27. Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, ¿de qué estamos hablando ahora? La cena del Señor Jesucristo, la Santa Cena, ¿ok? Nunca confundan la Pascua con la Santa Cena, la Santa Cena es una cosa muy diferente, la Pascua es otra cosa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, cuando estamos hablando indignamente, ¿de qué estamos hablando? De pecado, ¿sí? De pecado. ¿Pecado en quién? Quiero repetirlo porque esto tiene que quedar bien claro. En los hijos de Dios. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de los que tenemos un compromiso con Dios, que somos sus hijos
que hicimos un compromiso con Él, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto no es poca cosa. Esto es un asunto bien delicado. Bien delicado. En otras palabras, más adelante lo dice porque no estamos discerniendo, no estamos valorando el perdón de nuestros pecados, ni estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. No estamos valorando realmente que esos pecados nos llevan a condenación. No estamos haciendo nada de esas cosas. No nos está importando. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vamos, aquí estamos, aquí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que cada uno de nosotros en el momento que estemos en el momento de tomar la cena del Señor, que seamos conscientes realmente si estamos bien delante de Dios. Y amén. Si no estamos bien, en ese momento es tiempo de arrepentirnos, No, ponernos a cuentas con el Señor. no hay en ningún momento que pasen ustedes por la observación de algún líder de su iglesia. En ningún momento Pablo está pidiendo que pasemos por observación de un líder y que esto nos diga pasa, no pasa, pasa, no pasa. No. Personal, hermanos, individual. O sea, en otras palabras, tenemos que aprender a ser responsables. Como la salvación, ¿no? O sea, en el momento que nosotros decidimos rechazar a Jesús o aceptarlo. Totalmente. Amén, hermanos. O sea, aquí es una situación muy personal, individual. Cada uno debemos, dice, analizarnos. Él no nos dice, pecadores faltos, usted no toma la Santa Cena, vámonos a volar. No. Dice, analícese. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. ¿Ven el trato? El trato de Dios con nosotros es muy diferente. Déjenme tomar un poco de agua, creo que me aceleré. El trato de Dios con nosotros es muy diferente. Dice que si nosotros, por ejemplo, la Santa Cena viene siendo un momento, hermanos, en el cual es como un pequeño autoexamen que cada uno de nosotros nos vamos haciendo. O sea, no es tomar Santa Cena, es simplemente que la Santa Cena dice que las veces que bebieres, ¿qué le dice aquí? Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, mis amados hermanos, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es un pequeño examen que tú te haces para estar listo para cuando Cristo venga. ¿Tú sabes cuándo va a venir Cristo? Tú no sabes cuándo va a venir Cristo. Tú debes de estar listo porque tú no sabes cuándo va a venir Cristo por ti. Porque una cosa es cuando Dios venga por sus hijos y una cosa diferente cuando Dios venga por su Hijo. ¿Tiene sentido? La segunda venida de Cristo Jesús será por sus hijos. Pero Él viene por su hijo también, por su hija también. Amén. ¿En qué momento va a venir por nosotros, por mí como su hijo? Yo no lo sé. Entonces, exacto. Entonces, la Santa Cena es como un pequeño un stop. Párate, deja tu carrera loca de muy buen cristiano, detente. ¿Vas a tomar la cena del Señor? ¿Vas a tomar la cena del Señor? Espérate. ¿Estás listo para tomar la cena del Señor? ¿Para no comer juicio? Entonces te detienes y empiezas a pensar. O sea, este es un ejercicio que hacemos los cristianos
de detenernos, analizar nuestras vidas, y esto deberemos hacerlo todos los días deberíamos estar haciendo, o sea, no deberíamos, sino tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para cuando nuestro Señor venga por mí. Amén. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos hablan de enfermedades físicas, otros hablan de enfermedades como espiritual. Muchos duermen, están hablando ya de que están pues bien muertos espiritualmente, están bien dormidotes, ¿sí? Están bien dormidos. O posiblemente, pastor, podría ser que ellos también lo hicieron sin la meditación de la que estamos hablando, y también ellos murieron corporalmente. Muchos hablan de una muerte física también. Porque nunca se pusieron en cada vez que podría ser, no sé qué tantas veces lo hacían, y nunca se daban la oportunidad de meditar eso que estamos hablando, que es bien delicado. Ahora, y podría tiene consecuencias de enfermedades. Podría ser cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Tal vez hay mucho discusión en los teólogos, y no vamos a entrar al punto nosotros de decir que fue esto que el otro, pero se ve que no es nada bueno. Espiritual o físico, como quiera, no es nada agradable para nosotros. Amén. Pudiéndose evitar, exactamente. ¿Cómo? Pues dice el 13. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, amén, otra vez vuelves, o sea, no quita el dedo del renglón Pablo. No se trata de que alguien te examine, ni que tú examines a nadie, que tú sí, tú no. No, nosotros mismos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el cuerpo de diáconos? No. Aquí estamos delante de Dios. Aquí es directamente de Dios. Mas siendo juzgados, acuérdese, nosotros decimos que Dios todavía no está sentado en su trono, que Dios no juzga a nadie. Sí, estamos diciendo que vivimos bajo la gracia, ¿ok? Pero aquí es donde debemos de entender, uno es el trato con el mundo y otro es con nosotros los hijos de Dios. Y aquí la Biblia nos dice que sí hay juicio de Dios para sus hijos. Amén. O sea, es un trato serio el que nosotros tenemos con Dios. Dios toma muy en serio su trato, su asunto de salvación. Y como Él tiene que mantener a su pueblo y a la vida de nosotros limpios, entonces Él tiene que juzgarnos. Mire, ¿por qué? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y no es por la iglesia, vuelvo a repetirlo, no es por nadie, estamos hablando de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Vemos la diferencia del trato entre Dios y el pecado del mundo, y entre Dios y el pecado de nosotros, sus hijos? A nosotros nos juzga Dios, hermanos, ¿y sabe qué? No es broma, no es broma. Dice la Biblia que es mejor caer sobre la piedra, porque pues nomás te mayugas. Pero si la piedra cae sobre ti, dice que te desmenuza, te destroza. En otras palabras, no dejemos que Dios nos tenga que juzgar. Este es un juicio que podemos evitar. ¿Cómo lo evitamos? Examinándonos a nosotros mismos nuestras vidas, hermanos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pedir perdón a Dios. O sea, ese es el examen, Señor. Me encuentro pecado. Perdóname, Señor. Ayúdame. Yo necesito cambiar y estar mejor delante de tu presencia. Pero si somos negligentes en este aspecto y no, yo estoy bien, alabaré a mi Señor y gloria al Señor y mi copa está rebosando y viene Dios y me juzga, hermanos, me va a dar recio porque soy su hijo. La Biblia es clarita. Dios, ¿qué oigo por ahí? Al que ama,
Amén. Dios al que ama castiga, disciplina. Amén, hermanos. Somos sus hijos, así que no es broma. No es broma. Por eso a veces nos va como en feria y decimos, ay Señor, ¿y qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Pues ámate tantito. Si eres mi hijo, te tengo que juzgar porque dice, si yo te juzgo, entonces te castigo. Y si te castigo, te salvo de que te condenes con el mundo porque tú eres mi hijo y tú y yo tenemos un asunto diferente, una relación diferente. Amén. ¿Preguntas? No hay. Seguimos entonces. Vámonos a Zacarías, que ese es nuestro tema. Pero tomamos este tema porque encontramos que El ángel estaba diciendo al sacerdote de que ya estaba con vestiduras limpias, nuevas, o sea, de gala, y que ahora anduvieran pues en la obediencia supuestamente, ¿verdad? Que es lo que es en los caminos. Amén. En obediencia, que lo haga bien y que él iba a estar, o sea, Amén. Es como los mandamientos. Si nosotros Sí. respetamos y vivimos la palabra de Dios, siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Dios va a siempre ayudarnos. Pero violémonos, quebrémonos y nos va a ir como el ejemplo que nos está dando. ¿sabes? Amén, amén. Entonces vemos que esto es a causa de que Dios le dice a Zacarías directamente al sacerdote, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Entonces, después de que Dios lo limpia, ¿verdad? Le pide que obedezca, camine. Entonces, esta es la diferencia, hermanos, entre cuando se ama a Dios y cuando no se ama. Cuando se ama a Dios, se reconoce este pecado que Dios perdonó de nuestra vida, que íbamos a condenación eterna, que ahora tenemos oportunidad de cambiar de dirección, tenemos oportunidad de cambiar de vida. Y entonces, ¿por qué seguir pecando? Bueno, el que sigue pecando es porque no valoró que Dios perdonó los pecados. Entonces no le importa nada. Entonces él hace lo que quiere. Pero los que queremos valorar o valoramos el que Dios perdonó nuestros pecados, entonces sí valoramos la oportunidad de vivir para Dios. Amén. Y esforzarnos para vivir para Dios. Vemos más adelante en el capítulo 4 de Zacarías el candelero de oro y los dos olivos. En nosotros vamos a ver, amados hermanos, cómo Dios tiene ese cuidado siempre de estar con su pueblo. Lo que nosotros vamos a ver aquí es un candelero y vemos que en el candelero tiene 7 lámparas y habla, Dios menciona que son sus 7 espíritus y luego dice que ese candelero hay 2 árboles de olivo a su costado. Y que de esos 2 árboles unas ramas van al candelero. Y lo que tipifica aquí, más que todo lo más importante de esto, los 7 espíritus de él, sus siete los menciona en el Apocalipsis, ¿verdad? También que menciona en eso, no es que tenga 7 espíritus, pero lo que menciona es, sabemos que el número 7 representa un número perfecto. Entonces, perdón, hermana. Okay. Es un número completo, ¿verdad? Un número perfecto. Y entonces lo que representa ahí es que Dios tiene todo el poder para estar. Él está completo, Él es entero, lo llena todo. Los ojos que dice más adelante también es el poder. No es que tenga 7 ojos. Lo que está hablando ahí es la capacidad, o sea, lo completo, que no hay nada que se esconda a su presencia, que se oculte a su presencia. Cuando vemos ahí a este candelabro que representaba en ese momento, ahí estaba representando a su pueblo, Israel, y esos dos olivos con sus ramas en el candelabro. Ustedes saben que el candelabro pues necesitaba aceite, ¿verdad? Para la luminaria. Ese candelabro nunca debería de estar apagado. Todo el tiempo debería estar prendido. Que representaba los 7 espíritus de Dios y el poder de Dios presente siempre ahí. Entonces es algo importante para cada uno de nosotros entender esos 2 olivos que estaban ahí. Porque representaban, en otras palabras,
El aceite, es la palabra, ¿no? pero constante. O sea, ¿qué más? Ahí estaban los árboles, ahí estaba la fuente, ¿verdad? Del aceite, la representación, esa es la idea, la imagen. Ya les dije la otra vez, cuando hablamos sobre libros, sobre escrituras apocalípticas, de no quererle sacar interpretación a cada cosita que leemos de las visiones que nosotros estamos viendo, que muchas gentes quieren sacarle una interpretación a cada cosa. El mensaje, nunca se nos olvide, el mensaje es lo más importante. Lo demás es importante, sí, pero a veces llega a la irracionalidad al tratar de quererle sacar un significado a cada cosita que van queriendo leer de una imagen. Aquí lo importante del mensaje es, ustedes son mi pueblo, la luz para este mundo, pero el aceite con el cual se produce esa luz es como de esta visión que yo les estoy mostrando. Esos dos árboles representan ese aceite que está ahí, constantemente tienen lo que necesitan para alumbrar. El mensaje es, nosotros dependemos el aceite, lo que hace que alumbre. En una ocasión Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y después dijo, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, no hay pretexto, porque nuestra fuente que va a alimentar esa llama, ese aceite que no va a faltar, ahí está, viene de Dios. Dios siempre proveerá, y es lo que estaba dándole una imagen ahí. Esos dos, en ese momento, en esa profecía, está representando a esos dos varones. Por un lado, el pueblo del Señor tenía a Josué, y por el otro tenía también a Zorobabel, dos líderes que Dios había levantado para poder ayudar a su pueblo, ese candelero, a que siguiera alumbrando y que fuera lo que allí más adelante les promete. Para que guiaran al pueblo. Estamos comprendiendo. Yo les voy rápido porque ustedes ya leyeron y no preguntan. ¿Sí? La situación, pero les estoy dando la imagen, y ustedes lo estudian más en su casa, y si tienen preguntas las hacen. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aunque aquí hay una profecía también a futuro, donde habla del renuevo. Y acuérdense que hay en Apocalipsis, ya vimos el tema que tuvimos en Apocalipsis, hay un tema que tuvimos sobre los dos olivos. Amén. Los dos testigos. Los dos testigos que hacen muchos milagros, y que cuando los quieren matar, dice que ellos matan, destruyen con el espíritu de su boca, ¿verdad? Y que al final los matan a ellos. Dios dice, estos son mis dos olivos. En otras palabras, que siempre, la imagen es que siempre habrá ese poder que trae que los demás puedan hacer lo que tienen que hacer. En ese caso, los dos siervos de Dios, los dos enviados de Dios del Apocalipsis, en este caso, son los que ayudan a que el testimonio del Evangelio se siga predicando, porque muchos están muriendo, muchos están padeciendo, muchos están en persecución, pero estos dos testigos del Señor son los que llevan la fuerza, ¿sí? Van jalando todo. Eso es la representación. Y muchas profecías tienen repercusión presente de aquel momento, pero después también hay otra manera de poderlos ver en el futuro. En ese momento era una realidad lo que Dios estaba hablando, pero también estaba, como les dice, si se fijaron, cuando les dice, tú y tus varones son representación. A ver, lo leemos mejor para no ¿dónde lo leímos? Le dijo que ellos eran... ¿Varones simbólicos? Sí, varones simbólicos. Y el 8. ¿Estamos hablando del 3.8? Estamos hablando del 4.8. Capítulo 4. No, perdón, 3.8. Capítulo 3, versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. En otras palabras,
ustedes, esta profecía es para ustedes, pero aún ustedes, o lo que se está cumpliendo en ustedes, representa algo que viene para el futuro. Y luego habla del renuevo, y el renuevo ya viene siendo Cristo Jesús. Y estos capítulos de Zacarías en adelante hablan mucho del Mesías, de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar con este capítulo. Ya son las 9, sí. El capítulo 5, hermano, nos habla sobre el rollo que está volando. Es un rollo de aproximadamente, serían como unos 9 metros por unos 4,5 de ancho, que las medidas que da aquí. Dice que está volando y por un lado tiene unas palabras, por el otro tiene otra. Dice maldiciones que salen sobre la faz de toda la tierra. En el capítulo 5, versículo 3, en medio dice, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Este capítulo 5 nos habla precisamente sobre el pecado. Había un problema bien grave y lo hay todavía, en el cual nosotros miramos que las gentes pueden ser falsas, pueden ser hipócritas, pueden jurar, pueden mentir. Ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, las gentes cómo mienten, los gobiernos cómo mienten, cómo hacen tanto desastre y medio y no pasa nada. O sea, es un juramento que es perjurar, decir voy a hacer esto y no hacerlo nada, no hacer nada y reírse y hacer todas las cosas como ellos quieren hacerlo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hay una maldición para ellos. En un momento en el cual, en ese momento menciona la maldición sobre ellos y también sobre aquellos que, los ladrones, ¿sí? Y ladrón no nada más es el que se mete a las casas, ladrones son los bancos, ladrones son los países que se aprovechan de otros, los ladrones son los comerciantes que hacen, que roban, muy descaradamente, pero apoyados por la ley. ¿Me explico en esto, hermanos? O sea, es un robo, pero pues a la vez no es un robo porque la ley los apoya, o sea, no está penado por la ley, así que pues ya va bien. Es algo terrible, ¿no? Tú tienes dinero en el banco, por alguna razón, pides y no te prestan, dices, bueno, pero ¿y cómo tienen todo mi dinero aquí? Y les pido un poco y no pueden prestar. O sea, es algo terrible, y todo eso son ladrones. Pero para la ley no son ladrones, pero son unos ladrones. Entonces, todas estas cosas, dice el capítulo 5, todo esto yo lo tengo y es como un rollo que va volando, dice la maldición, como un papel que va volando y va a la casa del que roba. Dice aquí, y vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente. Estoy leyendo el versículo 4. Y permaneceré en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. En otras palabras, será como una maldición por ladrones, por mentirosos, y hasta que se consuma, dice, toda su casa, maderas y piedras, todo. Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo para cada cosa que Él tiene que hacer. En otras palabras, acabamos de ver, Dios juzga a su pueblo, pero también, aunque Dios ahorita no está juzgando el pecado de todos, pero aún así hace juicios. ¿Por qué? Están dentro de sus leyes. Y sus leyes están, el que hace esto, el que hace aquello otro, va a tener esta consecuencia. Siempre hay consecuencias. Entonces aquí vemos las consecuencias. Y el versículo 5 vemos a una mujer en una olla. ¿Qué significaba la mujer? El pecado. Ahora, hay algo importante. No se trata aquí de hacer ninguna discriminación de mujer, sino de la mujer que como símbolo de pecado. No, porque si vemos, pues en ese caso mejor ponemos al hombre como símbolo de pecado. ¿Sí o no? No, la pondrían a la mujer como símbolo de pecado porque que ella es esto, que es lo otro. Pero en realidad el que es responsable
de este mundo es el hombre. Y si lo ponemos si vamos a poner a alguien como símbolo de pecado, yo no pondría a una mujer, pondría al hombre. ¿Me estoy explicando en esto? Pero este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Que da ¿Por qué una mujer? Porque la palabra pecado en el hebreo es de femenino, no es masculino. Entonces, en la representación de pecado, no podía poner a algo masculino porque está dando representación de una palabra en femenino. Entonces, muchas gentes quieren tomar este versículo bíblico para hacer representación de que la mujer es la encarnación de la tentación. Y permítanme un momentito, sin sacarle vuelta a la situación. La tentación está en cada persona y cada persona debe de saber cerrar las puertas y vivir una vida correcta delante de la presencia de Dios. Y el pecado se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer. Tanto el hombre puede tratar de seducir y llevar adelante el destruir la vida de una mujer, como una mujer también trata de seducir, o en el pecado puede tratar de seducir y destruir la vida de un hombre. O sea, este pecado es pecado y está en cualquiera de los dos. ¿Listos, hermanos? Descartado eso de que porque la imagen de la mujer la quieren tomar como símbolo de pecado. Entonces, aquí más bien es solamente de esta mujer en esta representación, representa el pecado, dice que está en una olla y ella quiere, dice, en un momento, como que si quisiera escapar, la meten y la llevan, dice, a un lugar donde está la representación del pecado y la llevan a Babilonia. Pregunta. ¿Qué es una efa? Efa es una medida que se utilizaba antes, era como de 35 litros más o menos, lo que es un barril que donde cupieran 35 litros. 25 litros sería así, 35, estaría por aquí el barrilito más o menos, de 35 litros de agua. 35 litros de agua, ¿cuántos galones serían? 35, póngale casi entre 4 vendría, casi, ¿va? Sí, serían 4 por 8. No, 4 por 7, 28. Pues sí, 8. 4 por 8, 32. Sí, sí. ¿Ya? Más o menos, hijo. 9 a 10 galoncitos. Un barrilito, donde se metía el Chavo del 8. Como un barrilito así. Ese sí lo puedes captar la idea, ¿no? Ahí donde se metía el Chavo del 8, un barrilito más o menos así. Ese es un efa. O una medida. Espera, es una medida. ¿Ya está? ¿Preguntas? Ninguna. Hermanos, yo ya terminé. Ya me ganó el reloj. Va muy rápido este reloj. Nos quedamos en el capítulo 6. Y el capítulo 7, quiero que me lo analicen bien el capítulo 7. Bien importante con respecto a lo que yo les decía hace un momento sobre la pregunta que le llegan a hacer a Zacarías. Si había que seguir todavía haciendo los ayunos y todas esas cosas que ellos hacían, como que ya estaban cansaditos, ¿no? Como diciendo, oye, ya salimos de allá, ¿no? Ya salimos de allá, como ya dejamos de ayunar, ¿no? Ya estuvo. Y les dice Dios, ¿ayunaron para ustedes o para mí? Empecemos por hacer las cosas bien. Porque para mí no ayunaron. Ustedes que se vienen quejando acá que ya estuvo, ¿no? Es como los que se quejan por los cultos y que se quejan por trabajar poquito, hermano. Con lo poquito que hacemos y ya estamos quejándonos de que, ay, todos los jueves, ay, todos los domingos ir a la iglesia, qué aburrido. Y muchas veces lo hacemos más por nosotros que para Dios. Entonces, ellos estaban ayunando y chequen bien el 6 y el 7, que les pido que analicen. Ya después nos vemos con todos los demás. ¿Preguntas para terminar? No hay. Dios bendiga a nuestros hermanos en internet. Gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros.
Este domingo no tenemos reunión. Este domingo les deseamos a cada uno que esté en su casita y que se reúna con su familia a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y porque Él nos dio la salvación a cada uno de nosotros. Y a la iglesia, pues Dios me los bendiga mucho. Nos vemos.